nos toca también hablar de lo que está pasando en Francia, en París y en otras ciudades. Tiene que ver con esta protesta espontánea, sin líderes a la vista. Algunos hacen ciertas analogías con el 2001 en la Argentina, algunas analogías, o con el movimiento de indignados que hubo en España. Para hablar del tema hemos traído a un especialista, de hecho estuvo allí en París la semana pasada, Pablo Stefanoni, que es periodista. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué pudiste ver ahí in situ? Bueno, básicamente el impacto que tiene este movimiento de los Gilets jaunes, de los chalecos amarillos en Francia, porque todo el país está hablando de eso y tratando de entender qué pasa. Es un movimiento que fue muy sorpresivo, tomó por sorpresa a Emmanuel Macron, pero también a los franceses, ¿no? Y como fue un movimiento del interior hacia París, es básicamente la curiosidad de quiénes son, de qué efectos políticos va a tener, si va a seguir, porque efectivamente es un movimiento armado desde las redes sociales que se pusieron ese chaleco amarillo como una forma de visibilidad. Hagamos un contexto por si alguien no está en tema. Macron anuncia que aumenta el combustible a partir del año que viene, un poco para fomentar el uso de los combustibles no renovables. Esto al menos es el argumento que se dice. Al otro lado, quejas de usuarios, de gente. ¿Por qué con los chalecos amarillos? Porque es lo que tenés que usar en los autos cuando vas en la ruta. Entonces, pero si suben los combustibles, a mí me cuesta mucho más caro ir a trabajar, entonces ya no me alcanza el sueldo. Esto es un poco cómo se inicia protesta social, algo que vos decías en el corte, que protestan, pero después del horario laboral, no durante. Bueno, son protestas sobre todo cortes de ruta, justamente por ese aumento del impuesto. Había habido otra discusión también en Francia sobre la reducción de la velocidad en las rutas. Y básicamente hay una diferencia entre París y el interior. En París podés vivir perfectamente sin auto, claro, aunque obviamente hay muchos autos también, pero podés tomar el subte, andar en monopatín, que además hay monopatines públicos, bicicletas públicas. Y en el interior la gente necesita más el auto para ir a trabajar, para ir al médico, para llevar a los chicos a la escuela. Entonces se armó ese quiebre y efectivamente salieron por la nafta, pero después se armó realmente un movimiento social que trasciende mucho eso y lo que está en discusión ahora es quiénes son, y básicamente lo que se ve es que son trabajadores y clases medias empobrecidas que viven el deterioro de los servicios públicos y que se sienten además despreciados por las élites. Ese es como un poco el combo que generó esta especie de rebelión de la Francia profunda. Sí, y a otra cosa que llama la atención, eso, como bien decías, no hay un líder, o al menos desde acá no llega una persona que se quiera adjudicar políticamente ese movimiento. Es un movimiento bastante horizontal. Es un poco como pasó, eso sí vale la pena la analogía con el 2001, en el sentido de las asambleas populares que hubo en los barrios. No, los piqueteros era un poco distinto, pero en la ciudad había un montón de asambleas, un movimiento asambleario sin liderazgos. Acá es un poco distinto sociológicamente, es al revés, es desde el interior hacia París, esos momentos que vemos de enfrentamiento con la policía, de gases, de fogatas en París, en realidad gente que va desde la periferia, desde el interior, a protestar los días sábados. Hasta ahora van por el acto 4 y vamos a ver si después de los anuncios que hizo ayer Emmanuel Macron prometiendo algunas cosas, se da este sábado, el acto 5, ¿no? Que es lo que todo el mundo está esperando. Algunos convocaron, pero vamos a ver si tiene la misma fuerza. ¿Y hay peligro de que los extremos capten parte de este disgusto, no sé si decir disgusto popular, porque todavía no hay una encuesta muy seria para saber cuánta gente está protestando, cuánta no? La imagen de Macron igual es mala, pero me refiero a, en Francia la ultraderecha avanzó mucho, de hecho Macron ganó un balotage contra Marine Le Pen. En Italia la ultraderecha, o derecha bastante peligrosa, está gobernando, en Hungría también, en Andalucía hace poco ganaron bancas por primera vez en la historia, en España. Entonces, ¿qué chances hay de que esto le haga el juego a la Bueno, derecha, eso ultraderecha? todo puede pasar, digamos. Obviamente Marine Le Pen quedó segunda, pero quedó muy débil después de la elección. Perdió esa elección después de un debate donde fue derrotada por Macron muy fuertemente y de hecho estaba tan complicada que le cambió el nombre al partido hace muy poquito. De hecho, el Frente Nacional ahora se llama Reagrupamiento Nacional. No la agarra en su mejor momento. La pregunta es si esto le permitiría recuperarse de esa derrota. Todo es posible, pero el movimiento este no es un movimiento de extrema derecha per se. Obviamente hay gente de extrema derecha porque Marine Le Pen sacó el 40% de los votos, con lo cual en cualquier movimiento popular que haya más o menos genuino va a haber gente de extrema derecha. Pero qué peligro hay de no que, es un viste, hay mucha gente derecha. que arranca como, bueno, sale a la calle porque le aumentaron los combustibles o que le van a aumentar los combustibles. Después eso se transforma en estoy en contra de este gobierno. Y a veces eso se transforma en estoy en contra de este sistema. El que se vayan todos, o los indignados. Y ahí es donde aparecen los ultras, ¿no? Bueno, ahí hay que ver a qué se le llama sistema, porque Trump decía que está en contra del sistema, muchos dicen que está en contra del sistema. Después la discusión es qué es el sistema, ¿no? Obviamente Marine Le Pen trata de beneficiarse.
la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que tampoco es antisistema, sería una discusión si es antisistema, es la izquierda francesa, que es heredera del Partido Comunista, de la izquierda del Partido Socialista. Toda la clase política en Francia está en crisis, digamos, no es solo Macron, con lo cual vamos a ver quién se beneficia. Se puede beneficiar, depende cómo evolucione el movimiento y qué tipo de... si sigue, vamos a ver, porque también es un movimiento que quizás no siga con la fuerza que tiene, todo puede pasar, pero depende un poco de la disputa política. Hasta ahora, ese intento de la extrema derecha de posicionar su programa no funcionó de manera clara y hay mucha más demanda social, demanda por recuperar cosas del estado de bienestar, los servicios públicos, el poder de compra, que por ejemplo por expresar consignas xenófobas. Por ahora es así, todo claro, puede pasar. Claro, de hecho, y siguiendo con esto de la derecha, se hablaba ayer de hackers rusos que fomentaban un poco la revuelta por la... sí, el malestar a través de las redes sociales, compartiendo noticias falsas. E incluso Steve Bannon, detrás de ese movimiento, que es el ex estratega de Trump, que está como intentando juntar fuerza en Europa también. Eso se está investigando, ¿no? A ver si hay... Sí, y además que existan los hackers rusos es muy probable, que Steve Bannon y la extrema derecha europea esté contenta por este movimiento y porque creen que Macron es su enemigo por su europeísmo y todo eso, también es cierto. Pero eso no significa que ellos hayan creado este movimiento, ¿no? Claro. Obviamente muchos intentan usar aprovechar lo que hay, pero es un movimiento que tiene raíces muy francesas y que tiene que ver también con un rechazo a un estilo de Emmanuel Macron que está muy asociado a la élite francesa. Su discurso es muy de élite, simplemente una frase, pero hace unos meses él dijo en una estación de tren, una estación de tren es un espacio donde pasa la gente que triunfó y los que no son nada. Bueno, ese tipo de expresiones despectivas está muy en el centro también de esto y es un momento también muy fuerte contra la figura de Macron. De hecho, él ayer pidió disculpas también muchas veces por si hirió con su estilo, ¿no? Claro. Que bueno, es alguien que viene de la élite, ¿no? Y pasó por las escuelas de élite, donde se forma la élite francesa, que es una élite política bastante cerrada también. El famoso le falta calle a veces, ¿no? Esa Bueno, él no tuvo cargos además. Claro. Él trabajó en la banca, trabajó en la academia, Claro. Pero nunca tuvo un cargo político, que es lo que te da un poco de calle. Entiendo. ¿Y qué hay de cierto respecto al siguiente argumento? En un principio, hay quienes dicen que la medida de Macron sonaba lógica y que quizás no era el momento, pero esto de poner un impuesto a combustibles fósiles para con ese dinero empezar o continuar con la reconversión a energías limpias, ¿no? Porque en principio el Acuerdo de París justo se firmó en esa ciudad, que lo firmaron todos los países del mundo, ahora Donald Trump se va, pero están el resto de los países del mundo, buscan eso. Entonces, como idea no sonaba tan alocada, desincentivar el consumo del nafta, diésel, etcétera, pero muchos dicen, y pasa que no era el momento, ¿es así? Más que el momento, en realidad lo que está en discusión y pusieron en discusión los chalecos amarillos es la cuestión de la justicia tributaria, es quién paga impuestos, qué tipo de impuestos. Emmanuel Macron sacó un impuesto a la riqueza en su gobierno y pone este impuesto. Muchos lo que dicen... lo dio de baja. Sí, dio uno de los impuestos, dio de baja, hizo cambios que muchos consideraron que no son progresivos y lo que pusieron en cuestión es quién paga la transición ecológica. Lo que dicen los chalecos amarillos, nosotros vivimos en zonas donde usar el auto es fundamental porque el transporte público no alcanza, tenemos que ir a trabajar a 30 kilómetros, tenemos que ir en auto, entonces es una especie de penalización al lugar donde se usa el auto por necesidad. Entonces ahí viene un debate sobre los impuestos, ¿no? De hecho, es muy interesante y es muy interesante también que el sábado también hubo una marcha por el clima en París, porque está reunida la COP24, de la cual en Argentina se habla poco. Sí. Bueno, nosotros hablamos porque tenemos a nuestra enviada Thaís Gadealara. Me pareció importante pasar el aviso. No es como un tema, es un tema como que no se discute mucho. Tal cual. Y fue interesante porque muchos que participaron, que eran ecologistas, gente progresista en la marcha del clima, fue con chalecos amarillos. Y hubo un cierto intento de generar puentes y algunos levantaron la consigna no a la ecología sin justicia social. Entonces me parece que esto instala dos temas, el tema ecológico, pero también no olvidar los temas de injusticia social que se vienen acumulando en Francia y finalmente la nafta fue como la gota que rebalsó el vaso de un descontento que ya se venía acumulando. Y eso te iba a preguntar, pues, digo, ¿cómo llegamos a esta instancia? Macron, el presidente más joven de Francia, que no sé, digo, ¿qué pasó? Claro. Bueno, Macron... Quizás la paradoja es que Macron dijo que había que hacer política fuera de los partidos, sin clivajes izquierda-derecha,
sin ideologías tan fijas, y ahora lo pone contra las cuerdas, un momento por fuera de los partidos y de los sindicatos, sin ideologías fijas. O sea, un poco hay un cierto que se vayan todos, y hay algunas torpezas personales, este tipo de discursos que suenan tan elitistas, un intento de modernización de Francia que chocó contra sectores que sienten que los perjudica. Y bueno, efectivamente, bueno, es un experimento el de Macron, hacer una política por encima de los grandes partidos. Y vamos a ver cómo le va. Claro, clarísimo. Gracias, Pablo, No, por favor, por gracias a ustedes. darnos este contexto. Nos quedó muchísimo más claro lo que está pasando en Francia.